referencias, no apuntes, no hipótesis extra. Ahí los participantes pueden ver la presentación para tomar el material que nos permite acercarnos a eso. Entonces vamos a ingresar a lo que son las pruebas de hipótesis para poder hacer planteamientos de investigación. 3 personas aún están aquí, entran todos, entra Alejandro, Daniel y Cole. ¿Qué viene a ser una hipótesis? Y primero definimos qué es hipótesis para después sí entrar a hacer prueba en la práctica. Espérate, aquí ya. Objetivos. Aprenderemos a definir qué es una hipótesis y una prueba de hipótesis. Es diferente hablar de la hipótesis a hablar de la prueba. En los que trabajan después un curso de diseño experimento, la estadística 3, todos esos escenarios van a estar plagados y plasmados, digo yo, de plantear hipótesis para verificar si se cumple o no se cumple dicha situación. Dentro del método científico de investigación, uno primero observa un escenario. Por ejemplo, van ustedes a la práctica en una empresa, por ejemplo, de trabajo de grado. Entonces, observa cómo se está fabricando determinado producto, se hace una observación, se puede hacer una pregunta de investigación y a partir de esa pregunta de investigación aparece una potencial respuesta. Por ejemplo, uno observa el panorama, va de viaje y empieza a ver por la derecha, por la izquierda del viaje que hay plantas y las plantas tienen un color verde. Uno podría decir, bueno, ¿cuál es la razón por la cual las plantas se ven verdes? Entonces ahí donde aparecen unas potenciales respuestas a esa pregunta, esas respuestas son hipótesis. No, porque es que tienen un componente que se llama clorofila, no, que es por el efecto que tiene una situación de la luz solar. Entonces hay que explicar si eso es cierto o es falso. Hay unas hipótesis que son verdaderas y otras serán falsas. Entonces en procesos de investigación, lo que más se puede estar narrando va a tener esa valoración o esa participación. Juan David, listo. Entonces, definir una hipótesis y una prueba de hipótesis, distinguir entre las pruebas de hipótesis de una cola o de 2 colas. Cola izquierda, cola derecha o cola bilateral. Cuando se habla de por encima de un límite superior o por debajo de un límite superior o que caigamos dentro del límite superior. Aquí, como les decía, volvemos a retomar los intervalos de confianza y para hacer estas pruebas necesitamos engancharle lo que han valorado por intervalos de confianza. Realizar una prueba de hipótesis acerca de una media poblacional, de una media proporcional, de diferencias de media, sean muestras grandes, muestras pequeñas. Aquí se involucran esos procesos. Y algo fundamental en las hipótesis es saber diferenciar el error tipo 1 y el error tipo 2. Entonces, cuando se habla de error tipo 1, es como la probabilidad de que la hipótesis que estás analizando sea verdadera y tomemos la decisión de rechazarla. Ese es el falso positivo. Y el error tipo 2, cuando nos establece que la hipótesis nula es falsa, él acepta o lo considera verdadero. Escucho por ahí un ruido, ¿será por allá o será por acá? Listo, esos son los elementos fundamentales para hacer esa valoración. ¿A qué hace referencia una hipótesis? Pues sencillamente puede ser una afirmación o una declaración acerca de un parámetro de la población. Observen que ahora vamos a valorar, en estimación estadística se indagaba sobre el parámetro. ¿Cómo era el parámetro? Y podíamos decir que estaba comprendido entre un límite inferior y un límite superior. Ahora en hipótesis vamos a validar o a demostrar que lo que afirma. Cuando usted tiene un producto en sus manos, un alimento, una papa frita, una bebida, él tiene una referencia de cantidad, de peso, de volumen. Si hay un tarro de salchichas, como decimos, que dice que el peso neto al envasar
235 gramos. Generalmente ellos dicen peso neto sin escurrir. Sin escurrir es porque está inmerso, la salchicha está navegando, está nadando dentro de la salmuera que le conserva y le guarda ciertas características. Y fuera ahí debajito colocan también peso neto al escurrir. Cuando la abres, separas el líquido, la salmuera y te queda lo que es la parte comestible. Aunque esa bebida de la salmuera también es como una bebida, como un suero, dicen algunos, que eso tiene sus propios nutrientes o sus propias bases. Entonces, ¿será que lo que usted dice como fabricante, que el empaque se afirma, se cumple verdaderamente? Usted en la empresa o gerente de un proyecto, hay proveedores que le suministran insumos. Necesita comprar unas láminas de acero para la construcción. Entonces se puede decir, llegó Julián, se puede decir que su proveedor le afirma que las láminas de acero tienen una resistencia promedio de ¿qué? 80 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Eso lo dice un protocolo, lo dice un manual, lo puede decir el vendedor o su proveedor. ¿Será que se cumple eso? Es más, usted estando en la óptica de comprador o estando en la óptica de vendedor. Si está en la óptica de vendedor, pues porque hay un fabricante. El fabricante, si va a anunciar que las láminas tienen resistencia, debe hacer pruebas de inspección dentro de la fábrica para poder verificar que efectivamente lo que le va a decir a sus futuros clientes que el producto tiene verdaderamente se cumple. Control de calidad, control de proceso, verificación de parámetros. Es una afirmación de algo que hay que verificar o una declaración. Una declaración puede decirse que la proporción de mujeres que estudian ingeniería industrial en la UIS es el doble que la proporción de hombres. ¿Será cierto eso? ¿Será falso? Técnicamente, años atrás se tenía marcada esa situación, ya con el tiempo se han tenido como teniendo una mayor similitud o una mayor cercanía, ya como que tiende al 50-50. Entonces, esa es una declaración. Una afirmación es que partimos de algo, ¿no? Que la temperatura de fusión del aluminio es de 450 grados centígrados. Eso me lo inventé ahí para decir una afirmación. Eso ya está demostrado. Una declaración puede ser una formulación que debido a que el petróleo está bajando de precio, el dólar está subiendo. Debido a que explotó un volcán o hizo erupción un volcán en Isla Palma, por ejemplo, en España, pues el precio del café puede cambiar. ¿Será eso cierto o será falso? Son planteamientos, son situaciones que se quieren entrar a verificar sobre la población. Ejemplo, pues mire aquí, el 90% de los jóvenes que pasan el mayor tiempo conectados a una computadora padecen de problemas musculares. Esa es una declaración, pues era una afirmación, pues un planteamiento. En un sentido o en otro, pues hay que probarlo a ver si eso se cumple. Observe que tenemos ahí un indicador del 90%. Hay un grupo a observar que son los jóvenes. ¿Qué características deben tener esos jóvenes? Entre 15 y 25 años, entre 15 y 20, entre 12 y 20. ¿A quién serían los jóvenes? En ese estudio, pues habrá que entrar a indagar. Su población en estudio será una caracterización de joven. El joven será masculino, será femenino. ¿Qué características tienen? Estudian en entidades públicas, entidades privadas. Este término es muy amplio. Que pasan la mayor parte del tiempo, aquí llamamos mayor parte del tiempo o mayor tiempo, padecen de problemas musculares. ¿Dónde son los problemas musculares? En la espalda, en la cintura, en las manos, en los brazos, en los hombros, en el cuello, en la pierna, en la rótula. Problemas musculares, es que esperamos. Pero esto es un planteamiento. Observe que es muy ambiguo y que hay que entrar a definirlo para ser bien puntuales. El valor que se da, pues puede ser tomado de algún registro médico, de alguna situación particular. Pero es un planteamiento, ¿ven? Hay una correlación entre la edad del joven, el tiempo y el efecto que pueden tener. Se habla de una computadora, podría uno hablar aquí de un móvil, una PC, de un escritorio también.
si está uno en una computadora de escritorio, o si está uno de pie también. Por ejemplo, el atril de la UIS tiene ahí una estructura, entonces el cuello como que hace mayor tensión, porque hay que mirar hacia la parte inferior del atril, no se mira tan al frente. Entonces, ese posicionamiento del cuello puede derivar en alguna situación de algún cansancio adicional o elementos de naturaleza. Entonces, mira, aquí estaría como una imagen, sería esa la posición. Más algo que ya está demostrado, ya hay artículos. Cuando usted utiliza su computadora bajo esta posición, esto genera un calor, irradia un calor que está afectando sus órganos genitales. Podría darse un estudio en el cual se plantea la hipótesis que el utilizar la computadora en las piernas puede tener tendencia a generar infertilidad en los que la estén utilizando. Ese es un planteamiento, esa es una hipótesis. Hay que demostrarlo. Entonces hay que hacer todo un proceso de recolección de información, identificar a quién van a observar, dónde están, cómo son, cuántos son, que tengan las características que se acerquen a eso, y hacer un planteamiento para esa condición, evaluarlo para decir es cierto o es falso. Entonces una primera respuesta podría ser una hipótesis para ese caso. Ejemplo 2. El tiempo promedio de vida de una persona que fuma es de 55 años. Esa es otra afirmación, pero corresponde a quién? A damas, a caballeros, personas que qué tipo de cosas fuman, tabaco, cigarrillos sin filtro, cigarrillos con filtro, qué otros antecedentes tienen. Todo esto es lo que van a trabajar en su curso 3, donde hay muchos factores, aparecen múltiples factores que hay que tener en cuenta. Pero esta puede ser una declaración general, entonces una conclusión no se puede generalizar diciendo, sí, que todos los que fuman van a vivir en promedio 55 años. Habría que tomar una base de datos de personas que ya han fallecido y que sean por algún cáncer y producto de cáncer que está generado por cigarrillo o porque fuman. El solo lanzarla de esta manera implica un trabajo de campo. Los colegas que van y estudian, hacen sus doctorados y sus postdoctorados, dicen que se la pasan casi 2 o 3 o hasta un semestre formulando la hipótesis que van a colocar o van a construir o a validar o a demostrar en su proceso de formación en doctorado como investigación. Yo veo que aquí están colocadas así como están abiertas, ¿no? No están bien definidas. ¿De qué país son? ¿De qué raza? ¿De qué género? ¿A qué se dedican? ¿Qué antecedentes familiares se tienen en la familia? ¿Qué otro tipo de enfermedades se pueden tener? ¿Que le echamos toda la culpa a las personas que fuman o tendrán otras consecuencias? Lo que sí se puede decir, dado que uno conoce noticias que ustedes han conocido, que quienes fuman son más propensos por COVID a tener afectaciones pulmonares, la EPA. Pero quienes no fuman pueden tener una mayor resistencia de esas situaciones. Sí pueden aparecer factores de correlación. Todo eso va a ser medido para ejemplos ilustrativos, ilustración de lo que puede ser. Es un planteamiento que hay que probar, que hay que demostrar que en la práctica resultará verdadero o resultará falso. ¿Qué hipótesis se van a trabajar en estos ejercicios? Se van a tener dos loterías, dos hipótesis. Una hipótesis nula que se representa con H sub 0 es la que se formula y se quiere probar. Si usted como fabricante dice que el producto al ser empacado tiene un peso neto de 230 gramos, esa es la hipótesis nula, la que usted va a demostrar, la que va a probar. Si su proveedor de láminas de acero le dice que la lámina tiene una resistencia de 80 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, esa es la hipótesis nula, la que quiere probar. Representa el conjunto universal, representa lo que le ocurre a la población. Se asume como correcta o cierta hasta tanto la evidencia compruebe lo contrario. Comienza con el supuesto de que es cierta. Bueno, si dice ahí el empaque, pues asumamos que es cierto. Se tomarán muestras
Por eso cuando les van a una licencia por el INVIMA, una licencia para expender o distribuir un producto, dicen, mire, estoy fabricando vitamina C en cápsulas. El contenido promedio neto de vitamina C es de un miligramo, o de 500 miligramos, o de 1000 miligramos, 100 gramos. Hay que hacer pruebas experimentales para verificar que efectivamente se cumple la condición. Pero por lo pronto, mientras no se demuestre lo contrario, asumimos que es verdadero. En la parte jurídica, asumimos que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Por eso cuando se adelanta un proceso, el supuesto de tal cosa, el supuesto, se hace el proceso de investigación para hablar. Un ejemplo, el promedio de las notas de los estudiantes de probabilidad de inferencia es de 4.5. Y se podría decir yo de su parcial. La nota en el parcial 1 del curso de estadística 2 del profe Olmedo entre miércoles, martes y jueves es de 4.5. Vamos a mirar eso. Yo puedo plantearlo ahí, ¿no? Yo estuve mirando y son muy buenos, están muy buenos los resultados. Eso tiende a dar un promedio de 4.5, es un planteamiento. Pero hay que verificarlo. Esa es la que se llama la hipótesis nula. Cuando usted logra demostrar que la hipótesis nula es verdadera, pues tenemos razón con esa situación. Se cumple lo que se decía sobre ella. Pero si demuestra que eso es falso, ajá, profe, entonces, ¿qué le pasa a la población? La población no tiene lo que decíamos que tenía. Entonces, se debe dejar a la mano una que se llama hipótesis alternativa. Se representa como H sub A, A de alterna o alternativa. En algunos textos aparece como H sub 1. Si la hipótesis nula es H sub 0, la alterna puede ser H sub. Es cualquier hipótesis que difiera de la hipótesis nula. Superior de láminas le dice que son 80 kilos de fuerza, pues dice, no, esas láminas como que tienen menos. No, el tiempo de duración de unas baterías. El fabricante dice, esto de una bombilla, el fabricante dice 1000 horas. Pero usted sospecha que es menor, o que es mayor, o que es diferente. Eso que va en diferencia, más que en diferencia, que difiere de lo que se afirma de la hipótesis nula, esa es la que va a llamarse alterna. Entonces, en esta parte de las hipótesis hay que plantear un juego de hipótesis. Una que se llama nula, que va a representar al valor de parámetro, y una alterna que, si no se nos cumple que la nula es cierto, esa es la que toma como verdadera. Tiene una... mire, demostramos que la bebida no contiene 200 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué contiene? No, estamos demostrando que debe ser mayor, debe ser menor. ¿Cómo verifica usted en la fábrica que lo que está anunciando en el empaque verdaderamente sea? No, está saliendo con mayor volumen. Hace sus correcciones ya. Está saliendo con menor volumen. Está saliendo menos. No se cumple que son 50 gramos. Están saliendo con 51.8 gramos. Es mayor. Está saliendo con menos de 50, 49.35 gramos. O técnicamente, dice diferente. Ya absorbe el mayor y el menor. Pues cualquier hipótesis que difiere es una afirmación que se acepta si los datos muestrales proporcionan evidencia suficiente de que la hipótesis nula H sub 0 es falsa. Entonces, aquí lo que ocurre es, uno generalmente para saber quién es población, y se apoya usted con la muestra. Generalmente es su sospecha, ¿no? Empieza uno a verificar el cumplimiento de parámetros y empieza a darle como un valor diferente. Entonces, ¿por qué da un valor? Porque hemos muestreado, hemos sacado elementos y la muestra nos está diciendo que no se cumple el parámetro. Mientras que la nula, esta la puede usted trabajar sobre la población total. N mayúscula. Por ejemplo, aquí tenemos la alterna diferente de 4,5. Si la nula era 4,5, en este momento no sabemos, puede ser mayor de 4,5 o puede ser menor de 4,5.
Entonces, esa vendría a ser la alterna. Ese es el paso 2. Generalmente en esta metodología se plantea un problema, se formulan las hipótesis que resumen el problema y se hace el análisis estadístico respectivo. Para los que están viendo métodos de optimización, investigación operacional 1, ya la vieron, recuerden que allá lanzan un enunciado, después haces una función objetivo, maximizar o minimizar, y luego lanzas unas limitaciones, unas restricciones. Entonces, ahí vas llevando esa condición. Esas restricciones podrían ser por hora máquina, horas hombre. El objetivo es maximizar producción. Entonces, ¿cuántas horas se disponen de taller, de piso de taller, de maquinaria que pueden tener ahí unas limitantes, pero que están asociadas o relacionadas con la infraestructura para ese caso? Entonces, habría que demostrar, si logramos demostrar que la hipótesis nula es falsa, no se cumple lo de ella que dice, entonces le damos fuerza a que la alterna es verdadera. Pero si demuestra que la hipótesis nula es verdadera, la alterna es falsa. Así de sencillo se va a hacer ese análisis. Entonces, primero se plantea el enunciado, después las hipótesis y después los análisis. La prueba de hipótesis debemos apoyarnos en la muestra. No podemos hacer verificación de prueba de hipótesis si no sacamos o aplicamos muestreo. Tenemos que apoyarnos también en la probabilidad para poder respaldar sus conclusiones. La muestra deja unos estimadores. El proceso de inferir para verificar si lo que se cumple en la población es cierto, lo vas a respaldar con la probabilidad. Nuevamente, mire, aparece probabilidad. Por eso les debieron haber dicho en su curso 1 de que probabilidad es un elemento que lo van a encontrar en todo. El valor de confianza, el valor de hipótesis, experimentos, todo. Se integra con descriptiva, se integra probabilidad y se integra variabilidad. Entonces, cuando les hablen de prueba de hipótesis, es verificar si una hipótesis es falsa o verdadera, pues es un procedimiento que se basa o se apoya en la información obtenida de la muestra y en la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable, si es consistente con la realidad o podría tener alguna excepción o algún alejamiento respecto a la realidad. Los pasos. Aquí viene la metodología para verificar la prueba de hipótesis. Entonces, lo primero es establecer, uno diría que formulación del problema, planteamiento del problema, pero para caer en la hipótesis viene establezca las hipótesis nula y la hipótesis alternativa. De hacerle la lectura al problema, uno tiene que identificar dentro del problema quién es la nula y quién es la alterna. Uno identifica la nula cuando digan de la población y la alterna, el comportamiento que va a diferir de la nula va a estar en función de la muestra. Paso 2, se establece un nivel de significancia alfa o un nivel de confianza 1 menos alfa. Se hace una asignación de, así como en los tamaños de muestra tú decías, mire, con un margen de error, con una probabilidad de daño. Aquí lo mismo se puede establecer ese nivel de confianza. Se identifican los estadísticos de prueba, el Z, un test student, un chi cuadrado, un feature. El chi cuadrado y el feature fuertemente lo van a trabajar en estadística 3. Aquí nos acercaremos a ver lo que es la normal y el test student para muestras pequeñas o poblaciones que no conocemos nada de ellas en el caso. Paso 4, deben formular una regla de decisión. Esa regla de decisión está en función de identificar unos puntos críticos, punto crítico superior, punto crítico inferior, que en la práctica no es más sino su intervalo de confianza. Ese es un método, trabajar todos los intervalos de confianza. El otro método es trabajar con la estandarización de la variable en función de un Z o de estudio. Paso 5,
Pues tomar una muestra y llegar a una decisión. Y las decisiones que van a tomar es no rechazar la hipótesis nula. Cuando dicen no se puede rechazar lo que se afirma en la población, es que en el fondo la estás aceptando. A veces se concluye no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Las pruebas no son suficientes para declarar culpable a alguien. Entonces, algo muy cercano a eso, no rechazar la hipótesis nula es aceptar. Los datos no constituyen suficiente evidencia. O rechazar la hipótesis. Entonces, sus decisiones van en aceptarla, que sería no rechazarla, o rechazarla para aceptar la hipótesis alterna. Ese es el manejo de las tomas de decisión para ese caso. Pues aquí volvemos a recuperar lo que es el establecimiento de la hipótesis nula alternativa. La nula, la declaración acerca del valor de parámetro, y la alternativa H sub 1 o H sub A, de que la muestra, aquí está parámetro y aquí están estimados. Tendremos suficiente evidencia de que la hipótesis nula es falsa. Este es el panorama que deben plantear para un ejercicio, cuando se habla de la media poblacional. Pero la hipótesis para la media. Entonces, cuando se va a hacer el planteamiento de la hipótesis, se va a enfrentar a tres posibles escenarios. La hipótesis nula es igual, eso no es un cero, es un parámetro θ. Ahí pongamos aquí el colorcito que es, pongamos el color negro, el color negro como el tinto, ahora voy a ir a buscar un tinto porque me empezó a fatigar. Aquí está θ, cualquier valor, θ, no es cero, sino parámetro, valor. Es un ejercicio en la práctica o se va por la ruta, por cualquiera de esas tres rutas. Si han visto que, por ejemplo, 5 intervalos de confianza, 5 por 3 va a tener ahora, así por encima, 15 caminos para hacer la prueba de hipótesis. Cada intervalo de confianza va a apoyar a una hipótesis para hacer esa valoración. Entonces tendríamos aquí, miren, la hipótesis nula dice la media es igual a un valor de parámetros. Contra una alterna en la que dice, vea, es diferente. Es diferente el valor de parámetros. No sabemos si es mayor o menor. La nula, otra opción. La media es menor o igual que un determinado valor. Y la alterna, entonces, se sospecha de que es mayor. Y la otra opción, partimos de que la población estudio, el promedio de la población es mayor o igual de mínimo un valor de θ. Cuando dice, mire, la resistencia mínima de estas láminas es del 80%. Como ahí tiene incluidos los mayores y los iguales, pues el mínimo. Entonces la alterna es que vaya en contra de lo que están diciendo. Entonces la alterna sería, son los menores. Uno lo que hace acá es ver que en las dos hipótesis nula, en la alterna les quede o el igual, o el menor, o el mayor, que en el juego del planteamiento quede incluido el mayor, el igual y el menor. Por ejemplo, aquí este es igual. Para que quede el mayor menor, que sería diferente, no sabemos cuál de ellos será, si es mayor o es diferente. Esta hipótesis la que realmente se plantea cuando no tenemos idea de cómo podría ser. Por ejemplo, vas a determinar el tiempo promedio de un cajero automático, una operación en particular. Bueno, que para pedir un saldo en la red de cajeros ABC, tiempo promedio para pedir un saldo es de μ igual a 45 segundos, me lo inventé ahí.
Pero hemos tomado, entonces partamos. Usted dice que es 45. La alterna no puede ser mayor o puede ser menor. Entonces va por diferente. Por acá, observe que están las tres componentes. Está el menor, está el igual y está el mayor. Por aquí está el mayor, está el igual y está el menor. Y algo que iba a decir, pero aquí está escrito negro. La hipótesis nula siempre debe contener el igual, porque usted parte diciendo del valor que tiene el parámetro. Si la botella de agua nos dice que son 600 mililitros, H sub 0 igual a 600 mililitros. Si la vitamina C nos dice que es 1 gramo, hipótesis nula, media igual a 1 gramo. Partimos de esa condición y partimos de asumir que eso es cierto. De por sí esa pregunta, unos semestres atrás, unos años atrás, salió en una prueba Saber Pro. En ese tiempo se llamaban, no me acuerdo ya, no se llaman como llaman ahora Saber Pro, sino se llaman las pruebas de CAES. El ECAES. ¿Ya presentó el ECAES? No, todavía no, no me toca todavía, estoy apenas en octavo, pero ya puedes presentarla. ¿Y eso qué medía? En ese tiempo se llamaba, lo llamó exámenes para medir la calidad de la educación superior, o evaluación de la calidad de la educación superior, los ECAES. Ahorita les toca presentar la prueba Saber Pro. Saber Pro. Profesional. Es el mismo IFES, pero a nivel de universidad. Ustedes como profesionales. Entonces ahora viene y sale una pregunta, mire, hay una empresa que fabrica jabón de tocador perfumado. Las ventas actuales de la empresa es que máximo 30% de sus clientes no hacen recompra, lo compran una vez y no vuelven a recomprar, lo compran otra vez. Se adelanta una campaña de publicidad para mostrar las características totales y yo de aumentar las ventas. La hipótesis que representa dicho planteamiento es, y le lanzaban ahí 4 huevitos de hipótesis. Y había una en el cual la igualdad no estaba en la hipótesis nula. Si usted ve que la igualdad no está en la hipótesis nula, de una vez dirá, esto es falso. Y una vez anúlela, ahí no es posible. El igual siempre va a estar en la hipótesis. Ya lo otro es mirar, bueno, se afirma que máximo el 30% rechazan nuestro producto. Esa es una de proporciones. Porque estamos hablando de promedios. Entonces tendrían menores, peso 0 o menor o igual al 30 máximo. Contra una alterna de que es mayor. Entonces lo que hacía la campaña publicitaria era posicionar el producto, darlo a conocer, hacer que tuviera mayor nivel de aceptación aceptación y utilización para ese caso. Entonces, tener presente esto. Siempre la hipótesis nula va a atrapar el igual. Aquí lo están viendo igual. Menor igual. Mayor igual. O igual y mayor. Una cosa o la otra. De mínimo. Este sería para decir mínimo. Este sería para decir máximo. Esta es mínimo. Siempre la hipótesis nula dice la resistencia de esta lámina es de mínimo tantas unidades. Equivale también a decir por lo menos. O también equivale a decir al menos. Eso lo trabajaron por ahí en su curso pasado en la binomial. Que aparezcan mínimo tantos productos defectuosos en una muestra. Que aparezcan por lo menos, que aparezcan al menos. Y esta que tenemos aquí arriba habla del máximo. Máximo. El volumen de llenado de dicha evidente máximo, 230 mililitros. Entonces, hasta D también aplica máximo. A lo sumo, su merced, me comentaba un compañero que venía de una región del país. Pero acá en mi tierra decimos eso, a lo sumo, que no nos podemos pasar de ahí, menores iguales. Vea qué buenísimo. Entonces, son términos
que si aparecen enunciados en un ejercicio, el saber decir. Lo complicado del capítulo de hipótesis es plantear este juego de hipótesis. Pues dependiendo del verbo, dependiendo de la descripción, dependiendo del objetivo que quiera estar a valorar, tendríamos ahí esa condición. Entonces, cuando le mencionaba lo de métodos de optimización, investigación de operaciones, aparece formulado el problema y si planteamos mal la función objetivo, si planteamos mal las restricciones, y de ahí para abajo avanzamos con esa condición, al final sus conclusiones estarán distantes de lo que es la realidad. Aquí si planteamos mal las hipótesis, de ahí para abajo se puede seguir desarrollando el ejercicio y cuando saques respuestas o conclusiones, estamos alejados de la realidad. Entonces distorsionamos lo que puede ser el resultado, tendría una conclusión errada. Los expertos la llaman conclusiones o resultados espurios, lejos de la realidad. Entonces, ahí estaría el jueguito. Cualquier ejercicio coge camino o se va por esta situación, o se va por esta, o se va por esta. Una prueba de hipótesis tomando los valores de los datos de la media de la población MIO debe asumir una de estas tres formas. Es imperativo. Aquí no se dice caso 1, caso 2, caso 3, ¿no? Una de las formas, uno de los planteamientos. Sí, a veces cuando uno lo explica esto en el tablero, bueno, situación A, situación B. Profe, caso A, no, situación. Si tengo otro grupo, entonces allá lo que llamen un grupo lo llame A, ya lo puedo llamar B. Profe, pues que no son casos, son situaciones, son planteamientos. Entonces no se puede decir este es 1, 2, 3, tipo 1, no. Entonces, habiendo planteado ya esas hipótesis, viene a seleccionar el nivel de significancia, que es una probabilidad, así como lo asignaban para tamaño de muestra. Ese nivel de significancia es su alfa. Por aquí está, mira. Nivel de significancia. Creo que en el parcial le da un nivel de significancia. Profe, ¿qué significa? Pues el alfa, el complemento será el 1 menos alfa. Ese nivel de significancia se va a convertir en el error tipo 1. Ya explicaremos en un capítulo aparte para hacerle más énfasis a esa situación. En sí, pues el error tipo 1 del alfa es rechazar la hipótesis nula cuando esta es cierta. Resulta que su proveedor de láminas de acero le ofrecía 80 kilogramos. Usted hizo la prueba de hipótesis y dijo que no tenía los 80, cuando en realidad las láminas sí tenían los 80 gramos. Él las rechazó, no las compró, necesitaba que fueran 80. Cuando es verdadera la hipótesis nula y usted la rechaza, se comete el error tipo 1. Rechazar algo que es cierto, algo que es verdadero. Ese es el falso positivo. Ya miraremos una tablita para eso. Y aparece el error tipo 2, que en el fondo es aceptar una hipótesis nula cuando esta es falsa. Su proveedor de láminas, no, las láminas que anunciaba su proveedor no tiene los 80 kilos gramos fuerza por centímetro. Tiene menos. Y hay un riesgo ahí en el cual se comete un error tipo 2, que es aceptar o asumir que las láminas sí tienen dicho peso o dicha resistencia cuando en realidad no lo tienen. Si eres un empresario fabricante de carrocerías para furgones metálicos para transportar alimentos refrigerados, pues las láminas de piso de la carrocería deben ser más resistentes. El Metrolínea, cuando uno se monta en el Metrolínea nos mueve y uno sí se sube allá y eso se mueve, se agarra uno con esos racimos y empieza a moverse. Eso sí está bien dirigida la publicidad. Metrolínea nos mueve, entonces ven que esa lámina donde uno está parado se flecta, como que se moldea. Eso debe tener una resistencia, que tal que tenga menos de lo que puede ser por centímetro cuadrado, se rompe, se fractura, se deforma, no vuelve a su estado. Pues aceptamos que las láminas sí tenían esa condición cuando en realidad no la tienen y los impactos van a ser negativos. Pues hay unos riesgos que se dan ahí.
por asumir que lo mismo que nos digan, por ejemplo, no hicimos la prueba del COVID, PCR. La verdad es que yo no la tenía y me dijeron que sí la tenía. Rechazaron algo que era verdadero, no tener, o al contrario, sí tenía, es positiva, y nos dijeron que no. Pues se está rechazando algo que es verdadero y estamos aceptando algo que es falso. Pues cambio el tratamiento, cambio todas las condiciones, tiene unas implicaciones, sobre todo en tecnología nuclear. El nivel de significancia, aquí no hacemos mucho énfasis, puede trabajar al 1%, al 5% o al 10%. El complemento de ello es el nivel de confianza, 99, 95. Pero cualquier valor dado, generalmente se habla de valores que estén por encima, que estén entre el 0 y el 5% como nivel de significancia, o como nivel de confianza para valores del 95% hacia adelante. Hay cierto nivel de exigencia en esos niveles de confianza. Si de por medio hay decisiones sobre nosotros, los seres humanos, 99%. Necesitamos alta confiabilidad. Pero en estudios de mirar comportamientos, actitudes de un cliente, un consumidor, las opiniones de los votantes frente a los perfiles de los candidatos para presidencia el otro año, es un 95%, pues pinta bien. No hay que hacer ahí. ¿No? Sí, generalmente el que contesta una encuesta de esas no tiene problema, ya quedó ahí, ya dijo eso y ya se sacó. Entonces va a tener ahí una condición de la simulación, pero pensemos que trabajen con alfa del 5%, del 1% de esa plata, tiene buena valoración. El error tipo 1 que puede ocurrir, voy a avanzar esto, lo vamos a mirar con un ejercicio para meterle de aquí de una vez. No quede tan charlado. Aquí está el error tipo 2. Uy, esta es la tablita que trabajo más adelante. Ya, no me preocupen por eso que me pasé. Pasan luego al ítem 3, determinar el estadístico de prueba. Entonces, aquí va a aparecer mucho un estadístico crítico o teórico, que lo puede dar una tabla, y un estadístico de prueba, que es un estimado, calculado, observado, que lo da el trabajo de campo. El estadístico de prueba es un valor determinado a partir de la siguiente ecuación, a partir de la estimación. Carajo, se encogió acá. Esta formulita la pudieron haber trabajado en el curso 1 de la distribución normal. Tenemos el promedio de la muestra menos el promedio del parámetro sobre la desviación estándar sigma sobre la raíz de n. Entonces, este valor lo va a dar el trabajo de campo y se compara con un crítico teórico. El valor de z se basa en la distribución del muestreo de X que sigue la distribución normal cuando la muestra es razonablemente grande. Este acercamiento, estoy rayando ahí ni me veo dónde voy. Ya. Distribución de muestreo. Recuerden que hicimos por allá en las balotas, grupo de 5, 4, sacan muestras de tamaño 2. Eso les permite mirar cómo se van distribuyendo los promedios, una normal. El estadístico de prueba se determina mediante la siguiente fórmula, creo que esa es la que está allá. Se formula una regla de decisión, hay un valor crítico, es el punto que divide la región donde la hipótesis nula es rechazada. Por ejemplo, el escenario estaría narrado en nuestra parte académica. Hay un punto crítico donde nos diferencia de aprobar una materia o no aprobarla. Uno diría el 3, en teoría es el 3, pero se les puede dar una holgura, eso no lo digo yo, sino la misma universidad dice 2.95 redondean 3. De algunas universidades no redondean, ya queda exactamente el valor que les dan, trabajan hasta con decimales. Entonces, el 2.95, ese es un punto crítico, que si su promedio de la asignatura en el semestre es de mínimo 2.95 o al menos 2.95 por menos 95, se acepta o se aprueba. Si está por debajo de ese punto crítico, cambia la decisión. Se reprueba. Entonces, es lo mismo.
punto que divide la región donde la hipótesis nula se rechaza o se acepta, y de aquella donde no se rechaza la que se acepta. Ese es un punto crítico, un valor específico que debe ser calculado en función de lo que se puede estar planteando con los datos recolectados y con la misma característica de parámetros. Al final se va a comparar el punto crítico con el valor del estimador. Hay un crítico, por ejemplo, cuando digo comparar, tomar una decisión. Si el punto crítico en una materia es 2,95, entonces se coloca en esa posición el valor del promedio del semestre de la asignatura y se toma la decisión. Ese es el último paso. Pues luego de calcular el estadístico de prueba se compara con el valor crítico. Nuestro estadístico de prueba, asumiendo, estadístico de prueba es la nota del semestre, se compara con el crítico que da la universidad para tomar la decisión de rechazar o no, aprobar o reprobar. Rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa con base en la información de la muestra. Si logra demostrar que la hipótesis nula es verdadera, entonces la alterna no se necesita, es falsa. Si logra demostrar que la hipótesis nula es falsa, significa que la verdadera es la alterna. Tenía un movimiento, subía y bajaba, no está configurado para eso. El valor que lo vamos a trabajar más adelante con la alternativa. Ejercicio. Mira, profe, eso está muy charladito. Un ejercicio, esta vez expliqué el semestre pasado y no le borré estas manchas, pero bueno, ahí tenemos ya ese manejo. Entonces, mire el ejercicio. Si está usted fabricante, ingeniera o ingeniero de producción, quiere verificar la conformidad de la botella de salsa de tomate, la ketchup. Entonces, la etiqueta de la botella dice free ketchup. Dice que el envase contiene 16 onzas de ketchup. Ese 16 onzas, lo que decíamos, mire, esa es su media poblacional. Ya lo he dicho, profe, usted se supiste, dijo que en el empaque lo que diga es la media poblacional. Y esa media poblacional es la que le va a quedar en la hipótesis nula. Ese es el parámetro que hay que verificar. Si llega una auditoría a inspeccionar que efectivamente se cumplan esos valores, entonces usted dice, mire, el empaque dice tanto, verifique, me tome una muestra para hacer esa evaluación. Suponga que deseamos comprobar, vamos a verificar esta aseveración. Si está en una etiqueta es porque es una aseveración o afirmación. Así la etiqueta diga eso, usted en su proceso de control de calidad, de conformidad de parámetros, debe estar monitoreando periódicamente, sacando muestras y mirando que los procesos se descalibran, las máquinas se desgastan, nosotros nos cansamos, el método, los equipos se van saturando. Entonces se quiere comprobar dicha aseveración mediante una prueba de hipótesis. Para tal efecto se tomó una muestra de 30 botellas. Ya hemos aprendido cómo determinar el tamaño de muestra. Aquí ya viene entonces. Para los que ya leyeron la distribución de Student, decía que arranqué con hipótesis porque no recordé que había que darle la consulta del Student para practicar algo de Student. Entonces me lancé con la curva normal. Entonces encontraron que la T de Student del señor William S. Gossett trabaja con muestras pequeñas. Esa la van a utilizar en métodos y tiempos. Entonces, una muestra pequeña se afirma que es menor de 30. Posiblemente ya encontró eso en su consulta. Lo dije, pero no lo escribí. Si la muestra es de mínimo 30 o más de 30, aún sigue considerándose como
una muestra no grande, si muestras grandes por encima del mínimo 30, entonces se conservan como no normal. Entonces se tomó exactamente en el borde del tamaño muestra 30 botellas. Generalmente uno tiende a minimizar eso porque implicaría pesarlas, vaciarlas. ¿Cómo se pesaría el volumen? Pues se pesarían todas las botellas por su contenido, las 30 botellas, y luego se vacían las 30 botellas, se pesa la masa, se pesa también la botella con su respectivo componente de vidrio y sacar una diferencia. Así como cuando hacen pesajes de la báscula de los camiones. Por ahí hablamos sobre esa precisión, esa confiabilidad, esas actitudes, esa validez. Entonces una báscula pesa en el camión con todo el material, la chatarra, por ejemplo. Luego van y descargan la chatarra y vuelven y traen el camión y lo pesan sin el contenido y la diferencia es lo que eran kilogramos o toneladas de chatarra. Debe existir algún mecanismo para el caso. 30 botellas reveló un peso promedio de 16,32. Esa es la media de la muestra. Entonces, como ingeniera o ingeniero, mire, el empaque dice que es 16, pero muestreamos y nos está dando 16,32. Uno como cliente se alegra, vea, porque paga el 16 y están dándole en promedio 16,32. Poco probable que uno se ponga bravo porque trae una cervecita que viene un poquito más llena. Se pone uno muy preocupado de que la cerveza venga menos de lo que puede ser lo normal. Pues aquí como clientes, no, qué maravilla, estamos teniendo más producto. El problema para la empresa es, si son los ingenieros de producción, se mire, cada botella se le está yendo 0,32 onzas. Con el inventario de tomate, de vidrio y todo lo que tenga, dice, vamos a pasar 8.540 botellas y solamente salieron 8.500. ¿Qué pasó con las 40? No alcanzó la materia prima. Eso porque no descubrimos que quedaron con peso de sobrelleno, 0,32 por botella. O usted dice, no, mire, nos sobró materia prima, nos sobró tomate, nos sobraron botellas. Dijo, ¿qué pasó? No, el proceso se descalibró y están pasando menos del indicado. Eso es más peligroso que echar más. El menos está dando publicidad engañosa. Anuncia 16, pero están saliendo con menos. Tiene más sanción que dar más. Entonces, ahí es donde aparecen esos escenarios. Pero si habla de un promedio. La desviación típica del proceso es 0,8. Pues aquí se da, están fabricando. Por eso se habla de unos parámetros de producción de media 16, desviaciones estándar de 0,8. Y el nivel de significancia, o sea, su alfa, ¿qué pasó si no vio esto solo? Su nivel de significancia es de 0,05. Por complemento, 1 menos alfa de 95. Observe que aquí construya, interprete un intervalo de confianza para estimar la media poblacional de contenido. Sí, que no les van a preguntar aquí esto. ¿Por qué? Porque el proceso industrial ya tiene el promedio, 16. Cuando se desconoce el valor de parámetro es que se hace estimación. Pero cuando se conoce el parámetro, usted en la planta tiene que estar verificando que efectivamente se cumpla con esas condiciones. ¿Cuánto cuesta un reproceso para? A veces se descalibra la línea, entonces tocó echar más de lo que, entonces sale la promoción, pague 1.000 y llévese 1.100. Sí, pero sale más costoso entrar a reprocesar todo eso que sacarlo al mercado, entonces anuncia una campaña o suban un poquito al precio, del mismo precio y hacer promoción, descuentos. La pregunta científica, nuevamente, el profe dice, bueno, efectúan los análisis respectivos y entonces, con profe, ¿qué hay que hacer ahí? No, pues lo que dice el objetivo. Suponga que, mire, aquí el objetivo busque un verbo en el enunciado que le va a marcar el ritmo del que hay que hacer. Comprobar una afirmación.
el objetivo es determinar si efectivamente el producto tiene este peso. Ahí estaría narrado que es el objetivo. No, pues haga la prueba respectiva y ¿cómo lo hacemos? Creo que hubo un acercamiento en uno de los puntos del parcial en el cual ustedes sacaban, construían un intervalo, daba una afirmación. Profe, eso no lo habíamos visto. Claro que es la lógica de la ingeniería. Si en el intervalo está contenido lo que se estaba planteando, entonces sí está funcionando correctamente. Es lo mismo. Entonces aquí es comprobar que efectivamente podemos concluir que el promedio por botella es diferente de 16 onzas, que nos están diciendo la diferencia. Entonces, este va a ser un ejemplo de una prueba de hipótesis bilateral de dos cosas. Cuando es diferente, hace referencia a que la alterna va a quedar diferente, ni mayor ni menor, es diferente. Pues ahí llevamos el ejercicio. Ya está formulado el enunciado. Establezca las hipótesis, tal como el profe les narraba. Hipótesis nula, lo que dice la población estudio. Pues aquí quedó la H sub 0, lo que le ocurre a la botella, que hay por dentro de la botella. La botella dice que el promedio son 16 onzas. Contra una alterna, nos están diciendo que verifique si hay diferencias significativas, diferencias de a 16, que pueden ser o porque sale mayor o porque sale menor. Profe, pero es que la muestra nos está diciendo que es mayor de 16. Podrías plantearla así también. Pero una situación alterna es decir, H sub 0, lo que dice el parámetro mío, igual a 16. Y la alterna es mirar qué está arrojando la muestra. La muestra está dando 16 algo. H sub A o alterna, H sub. Entonces vas a decir acá, no, profe, la muestra, el proceso industrial está dejando con 16 puntos. Por tanto, digo que mu será mayor de 16. Esta también vale. Esta la que puedo aplicar con el profesor Olmedo cuando le diga, bueno, efectuar los análisis respectivos y enuncie conclusiones. Promedio ha llenado 16, pero yo veo que la muestra está saliendo más de 16. Entonces yo sospecho en la hipótesis alterna que es mayor de 16 y la dejas así. Entonces cuando queda la alterna mayor, aquí implícitamente puedes decir que es menor o igual. Lo importante es que estén igual. Profe, y entonces aquí, ¿por qué le colocó el diferente? Porque el ejercicio me lo está pidiendo. Podemos concluir nuestro arqueo logoría. Pongamos ahí, borrar todo. Podemos concluir, déjame solamente con eso. Podemos concluir que el promedio por botella es diferente de 16 onzas. El diferente es que en la alterna nos quede así, diferente. Podemos concluir que el promedio por botella es mayor de 16 onzas. Esa sería la sospecha, o menor de 16. Técnicamente uno diría se sospecha que es mayor de 16 porque el promedio muestral está superando al de la población. Paso 2, seleccionar el nivel de significancia, ya está narrado. Configuro todo esto. Alfa, 5%, o 1 menos alfa es 95. Determinar el estadístico de prueba. Este es el método por el estadístico, pero miramos con intervalo para mirar este caso. Determinar el estadístico de prueba. Entonces vamos a utilizar esta formulita donde cogeremos un valor de Z, X trazo, el que da la media de la muestra de 30 respecto al parámetro, dividido sobre la componente de dispersión o de variabilidad dado por sigma sobre la raíz de n. Ese valor fue el que se obtuvo por allá cuando simulamos algunas desviaciones estándar de los promedios. Población infinita.
media poblacional, desviación estándar conocida. Ese es el razonamiento para ese caso particular. Entonces reemplazamos porque todo es conocido, que ahí tiene todo lo que está dado. Entonces miremos a ver cuánto nos da. Ya está el nivel de confianza el 5, prueba bilateral 2 colas. Lo asociamos primero con el intervalo de confianza. Aquí está el estadístico de prueba. El 1632, la media de la muestra. Menos el parámetro mío. Lo que usted va a querer acá es mirar la distancia que hay entre el estimado y el parámetro. Mirar la distancia de lo que pide el nivel crítico en una nota que es 2.95 con la caída de la nota, 2.95 con un 2 o un 2.95 con un 3.8. Eso va en el numerador. Y divide sobre la componente de dispersión variable. Recuerden que la desviación estándar del proceso del ejercicio 0.8 sobre la raíz cuadrada del tamaño de nuestro. Y resolviendo les queda 2.19. Ese valor del 2.19 corresponde a lo que se puede llamar en estadística un Z estimado. También lo puede llamar uno como un Z calculado, Z-sí, o un Z sub O, un estadístico observado, calculado, bueno, calculado y estimado tiende a tener la misma estructura. Un observado, un estimado. En su curso 3, cuando hagan análisis de varianzas, habrán un feature observado, feature calculado o feature estimado. Ya tenemos el estadístico de prueba y un 2.19, trabajo de campo, y debe ser comparado o contrastado con teórico o crítico. No rechazar la hipótesis nula H sub 0 o rechazarla y aceptar la hipótesis alterna. Entonces, ¿cómo se determina la región de rechazo? Pues en el ejemplo se rechaza la hipótesis nula si el Z es menor que el 1.96. Debo tener una gráfica por aquí, no se me estresen. Aquí está. Uy, pero está rayada, no ocurre eso la vez pasada. Pero ahí está visiblemente. Entonces, miren, tenemos la curva normal. Profe, ¿por qué queda normal? Porque es que usted está fabricando el mismo producto en el mismo envase de vidrio, en la misma cantidad, el mismo proceso industrial. El rojo, pero no me toca nada. Vamos aquí el rojito. Me trae la presentación. Mire, curva normal estaría acá. Hay unos límites. Límite inferior y límite superior. ¿Quién se lo va a dar? Observe que el área que tienes acá es el 0.95. Esa área es la de aceptar la hipótesis nula, 1 menos A. Ahí es donde nosotros aceptamos en el intervalo de confianza. Recuerdan que entre el límite inferior y superior se decía que ahí estaría el valor de parámetro. Las colitas que están aquí a la derecha, que estoy marcando, se constituyen en zonas de rechazo. O sea, se les va a dar una holgura. Cuando son bilaterales, son 2 colas. Y si hablamos del nivel de confianza, recuerden cuando hicieron intervalos de confianza, para el nivel de confianza del 95, el Z es 1.96. Ahí están sus críticos. Negativo y positivo. Y aquí lo narraba, mire, esto era lo que se hablaba en el intervalo de confianza, límite inferior, límite superior, probabilidad de 95, y venía por aquí el parámetro mío y se ubicaba. En este caso. Ahora tenemos la media mío y vamos a ubicar el X trazo a ver si cae dentro de esos límites. Ese sería el método de intervalo. Por lo pronto llevamos ese Z estimado, está aquí arriba, que lo saco
una formulita y va a mirar si cae entre los límites dados por menos 1,96 hasta 1,96. Esa es su zona de aceptación. Yo acepto la hipótesis nula, es decir, no rechazo la hipótesis nula. Si mi z estimado, que está aquí en el trabajo de campo, está comprendido entre menos 1,96 hasta 1,96. Yo rechazaría la hipótesis nula si el z estimado cae por encima del punto crítico 1,96 o, únicamente excluyente, si cae aquí por debajo del punto crítico. Esos límites son los puntos críticos. Ya lo saben calcular cuando se estandaricen Z unidades año. El alfa se reparte en dos colas, con la izquierda y con la derecha. Entonces, esa grafiquita, ahí estaría su regla de decisión, su zona de rechazo. Entonces, en el ejemplo, se rechaza la hipótesis nula si el Z estimado que te da la fórmula es menor o igual que el menos 1,96 o ese Z resultare mayor o igual que el 1,96. Bueno, aquí ya está, no repito ese proceso de buscarlo en la tabla, ya está por ahí toda la clase. Regla de rechazo, rechazamos la H sub 0 si el Z estimado es menor o igual del 1,96 menos o mayor al 1,96. Está por fuera de la zona. Al final, ¿qué va a quedar? En el ejemplo que estamos llevando, como el valor de Z estimado es 2,19, valor observado, este resultó mayor que el crítico, 1,96. Significa, visualmente, el verde de la dorada Luisa, aquí abajo, es 2,19, ubiquemos el 2,19 en ese gráfico. Entonces, es positivo, puede que algunos eventos ese valor, por aquí, por encima del 1,96, cayó en zona de rechazo. Como quien concluye ingeniero o ingeniero, su proceso de llenado está por fuera de control, está envasando más del parámetro estipulado. Eso no tiene una afectación para el cliente, eso es alegría para el cliente. A ver qué botella también llena. A veces uno compra algún frasco, algún tarro y no se viene lleno. Que usted lo destapa y eso tiene una cámara de aire y tiene de la mitad hacia arriba, pues genera una sensación de volumen externo. Entonces aquí el problema es para usted, como ingeniero o ingeniero de producción, que está envasando más de lo aprobado. Usted tiene un plan maestro de producción. Con tanta materia prima que ingrese al proceso, se deben fabricar tantas botellas de salsa de tomate. Y resulta que no se fabricó eso, hubo un desfase en el proceso y están pasando más de la cuenta. Eso tiene unos costos adicionales. Sí, la botella dice que se vende que a 10,000 pesos, me inventé esa cifra. El esperado por ese bache o plan de producción eran tantos millones de pesos. Siempre y cuando se hicieran tantas unidades, resulta que no se hacen todas las unidades porque están cayendo más volumen o cantidad en cada botella. Entonces vienen ahí algunos reparos, el proceso está descalibrado. Y no lo van a felicitar tampoco cuando diga que estamos echando menos. Sobró materia prima, estamos recogiendo material porque está ofreciendo, jugando publicidad engañosa, decía 16 onzas y están basando 15,96. Entonces también tienen algunas implicaciones para esos casos. Sea una situación o no. Entonces, si rechazó por la parte derecha, significa que sus botellas van llenado. Si hubiera rechazado por la parte inferior, significa que las botellas están saliendo con menos peso del que dice el parámetro. Tanto una situación o la otra son situaciones
que merecen ser corregidas. Lo ideal es que esté moviéndose esta zona de confiabilidad. Pues tendríamos esa condición. Y al final, ¿qué va a decir el ejercicio? Pues se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el envase no contiene 16 onzas y se acepta que contiene más de 16. Aquí no puede decir que está con 16,32, porque 16,32 es el promedio. Digo que se dice, no, mire, estás pasando más del óptimo, 16. Profe, si estamos pasando más, entonces eso no se da cuenta cuando queda la botella llena y se vacía cuando está tapando. Pueden ser variaciones pequeñas. O, porque decía, se le da un espacio, una cámara de aire para que el producto tenga esta condición. Si hacen análisis para vino, el volumen de llenado de vino no queda la botella hasta arriba, hasta la tapa o hasta el corcho. Te dejan un espacio de cámara vacía para que ahí dicen que puede respirar por el corcho. Algunos colocan, no algunos, el vino se coloca de manera horizontal, con una inclinación, para que tenga ahí un contacto del líquido con el corcho. El corcho libera algún aroma, alguna característica. Si eso está bien lleno, puede generar un gas y se puede, no tiene espacio para. Son técnicas que están dadas para esta condición. Y de esa manera logra concluir y decir, mire, el proceso está fuera de control. Este método, vamos a mirar la otra clase, que es el valor P, el valor P. Listo, ahí está bien. Esa es la parte de introducción de lo que era en el evento de que estuve buscando una hoja en blanco, donde estaba una hoja en blanco. No se va a este lado. Sí, 34, sencillamente aquí para narrar algo particular. Acá me ubico. Voy a colocar una diapositiva. Aquí pues se me viene a la mente un caso que ocurrió con una empresa de mermeladas. No, resulta que iba a proceso industrial y el proceso industrial pues, bueno, ¿quién no tiene en la casa un frasco de mermelada que se vuelve un vaso después? Pues eran de esos frascos que venían y el frasco tenía la siguiente característica. Llegó David será este curso, será el otro. Pues el frasco tenía esta apariencia, ¿no? Entonces tiene esa forma, o puede venir el clásico frasco de mermelada, cuadradito, ¿no? Aquí la tapa, esa tapa entra a presión. Oiga, ahí va todo calibrado, la descarga viene en la inyección, viene aquí, descarga la mermelada y colocaban en otro proceso más adelante la tapa y cuando colocaban la tapa se vaciaba el contenido. Ya, mire, pareciera que estuvieran descargando más volumen, asociándolo de la salsa. Dice, parece que la descarga está en mayor volumen. Y debe y hagan, revisen, no, todo está bien, el volumen que está saliendo de la descarga es de 16. Entonces, ¿por qué se estaba haciendo? Resulta que había un proceso fuera de control, que la empresa no tenía, como su nombre lo dice, el profesor ese. Hubo un bache de vasos, el cual por fuera el vaso tenía la misma apariencia de siempre, pero recuerden que el vidrio pues tiene una capa de vidrio. Es lo que decía ahorita la cámara. Aquí caben las 16 onzas. Estoy inventando algo, 16 onzas. Claro, entonces descarga, tiene una holgura para que la tapa le quede espacio para eso. Y resulta que el fabricante de los vasos de vidrio, eso lo detectó el operario, no hubo que hacer mucha ingeniería, lo detectó el operario en función de qué. Voy a poner un gruesito. Ya no terminamos, yo me estreso porque se estresa el profe. Ya. Resulta que este grosor de vidrio salió un bache de producción que salió más grueso. Entonces invadió, haga de cuenta que salió aquí más gruesa la capa de el grosor del vaso, pero interno. Claro, entonces redujo el volumen.
muy a pesar que descargaba las 16 onzas, al momento de ingresar quedaba rebosado que al sellar la tapa se vaciaba. Entonces es algo que el proveedor de los vasos de vidrio pudo haber tenido algún problema en la máquina, no le hizo control al diámetro. Por fuera tenía el tamaño correcto, pero quedó con una lámina de vidrio mucho más gruesa, el cual pues rebasaba lo que era el volumen. Monitorear, hacer pruebas, hacer verificaciones. Entonces, eso daba para una hipótesis, ¿no? Se observaba, mire, tenemos un problema, se inyecta o se descarga el volumen de mermelada, al momento de la tapa se está descargando el volumen que es, se están los datos, se tapa y se vacía la tapa, se vacía el producto del repaso. ¿Cuál será la hipótesis? La tapa, la presión de impacto, el volumen, porque es diferente mermelada de guayaba, de banano, de piña, de mora. La granulometría es diferente, será lo que es la parte de la conformación de la pulpa de la fruta. Sería fruta que estaba muy madura. Esas son hipótesis. Y revisen, miren el producto y no, ya cuando alguien dijo, oiga, mire, tengo un vaso de los otros y este vaso pesa más que aquel otro, ¿cómo así? Este tiene más grueso el vidrio. Y encontró la solución. Entonces, nadie había planteado esa hipótesis y se encontró por simple descarte de uno o por simple inspección o por simple. A ver, me dio coger los vasos, me dio veía que tenían menos capacidad de absorción. Son ejemplos que no se cuenta fácil. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Dejamos ahí porque nos coge la noche para las 2. Ustedes tienen que reposarse, descansar y trabajar para las 2 de la tarde. Bueno. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Terminamos 27. Esta semana avanzamos el martes y jueves con hipótesis. La miraremos posiblemente con intervalos de confianza y tratamos ahí el valor de ahí. Quedamos nosotros en la parte final, van a hacer una actividad de taller y un parcial. Entonces el parcial queda por allá como el 10 de octubre, 15 de octubre. Entonces el taller por ahí para que me den tiempo de calificar y sacar notas de y de aquí a allá pues algunas tareas, algunas consultas. Van adelantando la estudencia, la tienen, voy a visitar ahorita más tarde, digo más tarde y me ocupo en otras cosas para subir esa tarea, tendrá ahí elementos para hacer una prueba de esta pequeña. Bueno, agradecerle su atención, su participación, su espera, que se arruina una tarde y estaremos en contacto si nos quiere el próximo jueves. Tengo grabación.